Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? ¿Pueden Buenas escucharme? noches, sí, la escucho, profe. Buenas noches. Muy amable, gracias. ¿Me recuerdan, por favor, hasta dónde nos quedamos en la última clase? Fue lo último que revisamos, vimos, creo que los pensadores económicos, eso habíamos estado revisando, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Bueno, vamos avanzando en un tema nuevo que tiene que ver con tratar de unir todos estos conceptos que hasta ahorita hemos tratado de digerir, tratado de explicar. Y en esta noche justamente vamos a tratar de unir toda esa información revisando algo que se conocen como los 10 principios de economía. Lo más seguro es que varias cosas que están acá les van a sonar como repetitivas, pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es amalgamar todo lo que ya anteriormente habíamos revisado. Lo que sí les pido es que si tienen algún tipo de inquietud en el proceso, mientras voy explicando, me gustaría que me interrumpan. Creo que todos tienen la posibilidad de poder abrir su micrófono y hacerme la pregunta correspondiente. Yo voy a ir avanzando, pero por favor, cuando algo no esté claro, les agradecería que me hagan las preguntas del caso. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema que queremos revisar el día de hoy. Y este tema, repito, es como una especie de unión de todo lo que ya hemos estado revisando hasta aquí conceptualmente. Y lo que voy a tratar es precisamente los 10 principios de economía. Vamos a ver en qué consisten estos principios, o qué nos cuentan estos principios. ¿Puede ver lo que proyecto? Sí, profesor. Gracias. Bien, entonces, ¿en qué consisten estos 10 principios? Ya, básicamente recordando lo que nosotros hemos visto con relación a economía, habíamos visto de que una de las grandes preocupaciones que tiene la economía es comenzar a pensar en función de los escasos recursos que nosotros tenemos y cómo generamos producción que vaya a servir a la mayoría de personas de una sociedad o de una economía. Entonces, dentro de eso, vamos a tomar decisiones o vamos a tratar de identificar, por ejemplo, quiénes van a trabajar. Dentro de ese, en quiénes van a trabajar, también tenemos que pensar en qué cosas se van a hacer y puntualmente nos referimos a los bienes o a la entrega de servicios y cómo van a ser esos bienes y servicios entregados y producidos. Adicionalmente, también deberíamos pensar o pensamos al momento de comenzar a pensar en términos económicos, es entender dónde va a ser empleada esa producción, qué recursos nosotros vamos a utilizar justamente para generar esos bienes y servicios que tenemos que entregar a la sociedad. Y también los precios que están relacionados con esto, ¿no? Cuánto me va a costar y cuánto finalmente va a ser el precio que voy a terminar cobrando por estos productos. La sociedad y los recursos, como ustedes saben, es una sociedad que está conformada por seres humanos. Estos seres humanos, nuestro ritmo de crecimiento poblacional hace que la reproducción que tenemos nosotros en este mundo sea mucho más acelerada que el ritmo de restablecimiento de los recursos que nosotros consumimos. En cristiano lo que digo es que la forma en que crece nuestra población es un crecimiento más geométrico comparado con el crecimiento que tienen los recursos, el restablecimiento de los recursos, es básicamente un comportamiento lineal. Para los que recuerdan un poquito eso en cálculo, quiere decir de que nuestra población crece más rápido que la tasa en que se recuperan los recursos. La administración de estos recursos, de esta sociedad, es importante porque los recursos precisamente son escasos y es por ende que la economía toma como centro de atención el tratar de solventar inquietudes que salen alrededor o que se plantean alrededor de este manejo adecuado de recursos que obviamente son escasos. La escasez, la sociedad tiene recursos limitados y no puede producir todos los bienes y servicios deseados por la gente. Eso es lo que generalmente pasa. Y es otro concepto también de interés dentro de economía. Entonces, se presentan una serie de fenómenos, se presentan una serie de eventos, y para eso, para poder entender y poder explicar,
generalmente nosotros enfocamos el aprendizaje de la economía a partir de 10 principios que debemos tener en mente para poder entender cómo se comporta la economía, cómo se comportan los mercados, y en función de eso levantar el razonamiento económico. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es entender cómo tomamos nosotros decisiones, qué pasa al momento de tomar decisiones. Para eso vamos a relacionarlos con los primeros 4 principios. Entonces, me pregunto es cómo tomo decisiones, qué hago al momento de tomar decisiones. Bueno, el primer principio me hace referencia a que la gente se enfrenta a alternativas. Todos ustedes en algún momento han tomado una decisión y generalmente cuando se enfrentan a la toma de decisiones ustedes se podrán dar cuenta de que existe más de una alternativa que puedo tomar. Inclusive frente a una sola alternativa, yo tengo la alternativa también de no hacer nada. Entonces al momento de poder elegir sobre qué es lo que hago, puedo tener la alternativa de hacer algo o no hacer nada. E inclusive dentro de las opciones diferentes que se me presentan, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Entonces la gente siempre se enfrenta, o usted como agente económico y usted como consumidor de mercado, siempre se va a enfrentar a tomar decisiones y elegir entre diferentes alternativas que se les pueden presentar. Tengo una pregunta. ¿Ustedes pueden ver si estoy grabando? ¿Si les aparece que estoy grabando? Sí, sale. Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, la primera cosa para entender cómo se toman las decisiones es entender de que al momento de ser sometidos a tomar decisiones, nosotros generalmente nos enfrentamos a alternativas. No puedo tomar esto de acá, puedo elegir entre diferentes opciones. Ahora, lo segundo es, o el segundo principio, hace referencia al costo de algo, a que el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para poder obtener, ¿no? Tengo alternativas de elección, pero también debo entender de que al momento de elegir, el hecho de que elija algo implica un costo también para mí. Por ejemplo, para poderlo entender de mejor manera. Yo quiero ir al gimnasio, quiero mejorar mi estado físico y me interesa ir al gimnasio, ¿no? Entonces, yo tengo horas limitadas de sueño, en el día, ¿sí? Horas que yo voy a dedicar a trabajar, otras horas que lógicamente voy a tener para poder dormir. Si yo solamente paso trabajando y tengo las horas limitadas para dormir, la pregunta es de dónde me saco horas para poder ir al gimnasio, ¿no? Entonces me enfrento en primer lugar a la decisión, ¿no? ¿Qué alternativa tengo? ¿Voy al gimnasio o no voy? Si elijo ir al gimnasio, ¿qué es lo que va a suceder? Como tengo horas de trabajo, en las cuales paso en mi trabajo y tengo horas de sueño, lo más seguro es que si yo quiero ir al gimnasio no voy a dejar de trabajar, pero lo más probable es que lo que voy a hacer es tomar horas que pueden ser de mi sueño para poderme dedicar a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si yo comienzo a trabajar a las 7 de la mañana, de repente podría levantarme a las 5 para poder ir al gimnasio. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? En ese caso estoy entendiendo esto, de que el costo de aquello, a lo que hay un costo implícito en aquello que se renuncia para poder obtenerlo, ¿no? Entonces, si yo elijo dormir menos para poder ir al gimnasio, el costo está en que yo obviamente voy a tener menos horas de sueño para poder hacer estas actividades deportivas. Imagine que no sean horas de sueño, que sean horas de ocio. Si quiero ir al gimnasio, voy a tener que sacrificar horas de ocio para poder ir al gimnasio. Entonces, hay un costo implícito y ese costo en un caso era dejar de dormir más horas para irme a entrenar, o en el otro caso es dejar horas de ocio para irme a entrenar. Entonces, hay un costo implícito y este costo implícito serían las horas que yo sacrifico de otra actividad, ¿no? Bueno, ustedes todavía no han de ser padres. En algún momento un padre se ve también muy enfrentado a estas tomas de decisiones alternativas. Y dentro de esas alternativas a veces también está el elegir entre cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Lujos que se puede dar y lujos que no se puede dar, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento recursos que usted tenga como padre los va a utilizar y los va a preferir dedicar para la educación de sus hijos, cuando de repente podría comprarse un carro, ¿no? Una carrera universitaria. Bueno, ustedes están aquí en esta universidad, aquí tienen la subvención del Estado, en una carrera universitaria, por
lo menos a mí me está costando la educación de mis hijos casi 400 a 500 dólares mensuales cada mes que tengo que pagar, y obviamente eso dentro del semestre que le corresponde a él estudiar, ¿no? Entonces, con 400 y 500 mensuales yo podría comprarme un carro, en un año, 2 años tendría ya tranquilamente un carro nuevo. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente no puedo comprarme el carro porque estoy destinando, en este caso, para poder tener la educación de mis hijos. Entonces yo elijo la educación de mis hijos, pero eso tiene un costo para mí, en cierta medida, porque estoy destinando parte de los recursos que yo podría utilizar para mejorar el carro que tengo, pero en este caso lo estoy destinando para invertir en la educación de mis hijos. ¿Se comprende el primer y segundo punto? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Profe, Sí, yo tengo más bien duda con el primer punto. La ya. gente se enfrenta con alternativas. Ujú. Ya, ¿cuál es tu duda? ¿Me la puedes plantear? No sé si me puede dar un ejemplo más específico de las Ya. alternativas. Muy bien, yo te mando a ti a buscar, de repente te digo, bueno, tenemos que estudiar una materia nueva, tienes que elegir. Y tienes diferentes materias para poder escoger, así como tienes ahorita aquí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no sé si tomar la materia de micro, que me da flujo para la siguiente materia, no sé si tomar la de macro, que de repente, aunque está con flujo, pero ahorita me permiten poderla tomar, pero me quedé en matemática y tengo que tomar matemática, que sería también otra materia que podría tomar, y a eso es a lo que te enfrentas. Tienes diferentes alternativas al momento de tomar decisiones. Tú como consumidor de mercado, también, y como agente de mercado, ¿no? En algún momento tomas decisiones, por ejemplo, de qué cosas consumir. Podrías, un ejemplo típico, con un celular. Podrías comprarte un celular de alta gama, podrías comprarte un celular de gama media, podrías comprarte un celular más baratito. Tú eliges como consumidor, tienes diferentes alternativas y de esas alternativas generalmente seleccionas. A eso es a lo que me refiero. Tú tienes diferentes alternativas al momento de enfrentarte a la toma de decisiones. Otra alternativa podría haber sido elegir entre estudiar o trabajar. ¿Ya? En el caso de ustedes han elegido, bueno, no todos pueden darse el lujo de solamente estudiar, sino que hay algunos, y lo más seguro algunos de ustedes, que hacen un sacrificio extra, estudian y adicionalmente trabajan, ¿no? Entonces, al elegir trabajar, lo más seguro es que uno sale del trabajo y sale cansado, esas horas de descanso que puede estarlas destinando para descansar, valga la redundancia, ustedes dicen, no, me aguanto un poquito, estoy todavía joven y estas horas las voy a destinar para poderme dedicar a estudiar. Y no solamente ahí, sino que de repente esto también va a implicar que un fin de semana ya te vas a dejar de ir a farrear, sino que tienes que tomar esas horas y dedicarlas para estudiar. ¿Ya? Entonces, aquí estoy uniendo las dos cosas, estoy viendo que, o estoy tratando de mostrar de que tú te enfrentas a tomar alternativas, ¿no? Eliges entre estudiar o no estudiar. Y cuando eliges entre estudiar o no estudiar, también cuando tomas una decisión, al momento de tomar una decisión, sabes que hay un costo implícito de un sacrificio de otra cosa que quedó en el camino porque tomaste esa decisión. ¿Sí? ¿Y cuál es ese costo implícito? En este caso, estudiar las horas de ocio que tenías, las horas que de repente llegabas temprano del trabajo y te dedicabas a descansar. Entonces, sacrificas eso por obtenerlo de acá. Pero también en ese proceso está el elemento de elegir entre varias alternativas. No sé si con eso te aclaro más el tema. Sí, por supuesto, quedó más claro. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos enfrentamos a alternativas sobre las cuales escoger. Y lo segundo, siempre que sacrifico o elijo algo, hay un costo implícito en eso que dejo de hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí relacionado a esto, ya vamos a ver más adelante, un concepto que se conoce como frontera de posibilidades de producción. Esto tiene que ver mucho con el manejo de recursos y lo que puedo producir generalmente con estos recursos. Imaginen que estas curvas, perdón, que están aquí, son curvitas que representarían la cantidad total de recursos que puedo utilizar, ¿no? Estas curvitas que están acá. Solamente quiero que se concentren en la que está de color negro. Bueno, no sé si, bueno, yo la veo de acá de color negro, la primerita que está aquí, donde estoy moviendo el cursor. ¿Ya? Concéntrense solamente en esa y olvídense de las que están más arriba. Imaginen como que las tres que están arriba no están. De acuerdo. Esto es un plano cartesiano, obviamente. Ya hay un eje aquí
Un eje de las X donde me dice bienes de consumo y un eje de las Y donde dicen bienes de capital. ¿Sí? Se identifica clarito en el eje de las Y, bienes de capital, en el eje de las X, bienes de consumo. ¿Cuál es la condición para poder hacer este razonamiento? De que yo puedo combinar en función de los recursos que tengo, o yo puedo producir, ¿sí?, cierta cantidad de bienes de capital y cierta cantidad de bienes de consumo con los recursos que actualmente tengo a disposición. El resultado de esa combinación se dibuja esta línea de aquí, esta curva de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo me pongo aquí donde está el cursor, si lo pueden ver, estoy sobre el eje de las Y, estoy puntualmente donde comienza la curva, donde más que comienza, se toca la curva en el eje de las Y, ¿sí? Si usted recordará lo que nos enseñaron en matemática, este punto es un punto que tiene coordenadas, ¿verdad? Tiene una coordenada en en X y tiene una coordenada en Y. ¿Cuánto valdría la coordenada en X aquí? ¿Cuánto sería el valor que asumiría la coordenada en X? A ver si se acuerdan en matemáticas. Primero, ¿cuál sería? Obviamente, el eje Y sería bienes de capital, ¿verdad? El eje X serían bienes de consumo. En ese punto donde está el cursor, aquí donde estoy moviéndolo, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la coordenada que yo identifico aquí? Es decir, ¿qué valor asume X y qué valor asume Y ahí en esa posición? 2000X y 2010 Y. 2000, La X. ¿a la X Cero. cuánto valdría? A ver, 0, X vale 0, ¿por qué? porque está al inicio de la Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan de matemáticas? Perfecto. Y en matemáticas, justamente yo tendría ese punto sería el punto de coordenadas 0, un valor de bienes de capital que no lo sé, ahí no me lo especifica, pero sería 0, y el valor de bienes de capital que da en ese punto, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo ahí en ese punto es que si yo tomo todos los recursos y solo me dedico a producir bienes de capital, se van a generar esa cantidad de bienes de capital, pero en este caso ya no generaría bienes de consumo. Porque bienes de consumo sería 0, porque estoy destinando todos los recursos a la producción de bienes de capital. Ahora, si yo me sitúo acá, en este punto, la película cambia, ¿verdad? Igualmente es un punto que tiene coordenadas X y Y. Aquí X sería una cantidad determinada de bienes de consumo. Pero Y, ¿qué valor asumiría? Y que serían bienes de capital, ¿qué valor asumiría ahí? Bajo el mismo razonamiento del punto anterior, ¿qué valor asumiría aquí bienes de capital? 0, y 0. No, a ver, sería bienes de consumo, 0, ¿verdad? Entonces, cierta cantidad de bienes de consumo y los bienes de capital serían 0. Es decir, que si tomo todos los recursos y me dedico a producir solamente bienes de consumo, voy a producir 0 cantidad de bienes de capital y una determinada cantidad de bienes de consumo, ¿ya? Eso simplemente trayendo el conocimiento que yo tengo de los puntos de los intersectos en una recta o en una curva, trayéndolo y complementándolo aquí en economía, ¿no? Entonces, identifiqué estos intersectos. Ahora, si yo me muevo hacia acá, si me muevo así en esta curva, lo que va a suceder es que obviamente los bienes de capital, los bienes de consumo aumentan o disminuyen. Si me muevo aquí, estoy aquí y me muevo hacia acá. ¿Qué va a pasar con los bienes de consumo? ¿Aumentan o disminuyen la cantidad? Por ejemplo, si me muevo aquí en Disminuyen. perfecto, disminuyen los bienes de consumo. ¿Y qué ocurriría con los bienes de capital? Nuevamente, estoy aquí y me muevo hacia acá. ¿Qué ocurriría con los bienes de capital? Aumenta. Aumentan, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, lo que yo voy a tener aquí son diferentes combinaciones de bienes de capital y bienes de consumo. Si estoy aquí y me muevo hacia acá, lo que sucede es que comienzan a bajar los bienes de capital y aumentan los bienes de consumo. Si estoy aquí y me muevo hacia acá, lo que sucede es lo contrario, ¿no? Disminuyen los bienes de consumo y aumentan los bienes de capital. Lo que les quiero decir con esto es que si yo tácitamente esto sería como una especie de frontera. Y en función de eso sale el concepto de frontera de posibilidades de producción. Es decir, con los recursos que tengo, lo máximo que puedo producir de la combinación
de hacer este tipo de bienes y este de acá, va a ser justamente esta frontera. Cualquier número, o cualquier, perdón, no número, sino que cualquier punto que esté por aquí, debajo de la curva, va a ser un punto de ineficiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo más recursos que podría utilizar, pero estoy produciendo menos de un bien y menos del otro. Repito, imagine que yo estoy aquí, mire, estoy en esta posición, ¿no? Entonces aquí voy a tener una cierta cantidad de bienes de capital y una cantidad de bienes y consumo, pero mi frontera está tácitamente arriba, en R. ¿Ya? O podría estar también hacia el otro lado, un poquito más hacia la derecha. Yo podría llegar a la frontera y ahí sacar el mayor provecho de los recursos que tengo. Pero ¿qué es lo que sucede? No lo estoy haciendo y estoy en este punto. Estoy siendo ineficiente porque a pesar de tener mayor disponibilidad de recursos, yo estoy produciendo menos de lo que puedo producir utilizando, por ende, menos recursos. ¿Me doy a entender? Cualquier punto por aquí abajo de esta curva son puntos de ineficiencia, ¿no? En esta zona yo estaría siendo un poco ineficiente porque estoy utilizando menos recursos para poder producir las combinaciones que me permiten. ¿Dónde sería eficiente? Estando en esta frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Y obviamente saltaría la pregunta, ¿qué pasaría si yo estoy por acá arriba? ¿Qué creen que pasaría si estoy por acá arriba? ¿Serían puntos posibles? ¿Qué opinarían? ¿Qué opinan, perdón? Si yo estuviera por acá, en esta zona de acá, si tengo la curva de fronteras de posibilidad de producción, que es esta, ¿qué pasaría si yo tengo un punto acá, por ejemplo, acá arriba? ¿Es un punto posible, sí o no? Recuerden que esa línea negra representa las combinaciones, mejor dicho, representa la cantidad de recursos, el uso total de la cantidad de recursos que yo tengo. Si yo paso esa línea, ¿qué sucedería? ¿Tendría recursos o no tendría? Sí, tendría. Ya, pero, a ver, estoy en una posición donde yo necesitaría más recursos para poder generar esa producción. No sé si me doy a entender. Imaginen este punto que está aquí. Voy a tratar de ponerme aquí, miren. En este punto que está aquí. Profesor, no sería posible. No sería posible. ¿Por qué no sería posible? No hay los suficientes recursos. Perfecto, muy bien. Ese es el razonamiento. Yo estaría por encima de la frontera de posibilidades de producción. No sería posible, ¿por qué? Porque voy a necesitar más recursos para poder tener ese nivel de producción. No lo puedo hacer. Lo ideal sería estar aquí, ¿no? ¿Ya? Y lo ineficiente sería estar por acá abajo. Entonces, cualquier puntito que esté por aquí son combinaciones que no son posibles frente a la situación actual de disponibilidad de recursos. En Cristiano, no puedo llegar a producir esas cantidades, esas combinaciones de esos dos productos, porque los recursos no me alcanzan para poder llegar a esas combinaciones. ¿Dónde sería lo ideal? Aquí encima de la curva. ¿Dónde sería ineficiente? Por debajo de la curva. ¿Por qué sería ineficiente por debajo de la curva? Porque estoy utilizando menos recursos de lo que sería la combinación ideal. ¿Por qué es eficiente aquí en la curva? Porque justamente esa combinación es la que maximiza el uso de los recursos. ¿Por qué aquí encima sería imposible de conseguir? Porque simplemente lo que sucede es que estando acá arriba, yo voy a necesitar más recursos de los que actualmente dispongo. Ahora, ingresemos o piensen ahora que la frontera de posibilidad de producción aumentó. En Cristiano tenemos más recursos en la economía y ahora pasamos a la curva roja. Ya me olvido de esta curva negra y ahora pasamos a la curva roja. Entonces, si yo tuviera un punto aquí, ¿qué ocurriría si yo ahora estoy tomando como referencia la curva roja? Fuera ineficiente. Sería ineficiente porque estoy produciendo menos o utilizando menos recursos de lo que me permite la economía para hacer combinaciones perfectas. ¿Dónde estaría la eficiencia? Justamente sobre la curva. ¿Y dónde habrían combinaciones imposibles? Por encima de esta curva. Lo mismo puede razonarlo pensando en el azul, pensando en la roja. Y eso puede pasar. De repente, por ejemplo, esta es la línea de producción actualmente de, no sé, de combinaciones de derivados de petróleo, ¿no? Entonces descubren un nuevo yacimiento que duplica nuestra capacidad de explotación de petróleo y pasamos esta curva negra a la de acá. Hay más recursos para poder hacer estos dos productos que nosotros elaboramos. Entonces aumenta la frontera de posibilidades de producción y por ende la frontera se expande, se pone más arriba, ¿no? Si de repente por A o B descubrimos una tecnología que nos vuelve más eficiente y podemos aumentar, hacer un mayor
un mejor uso de los recursos, inclusive eso nos permite aumentar la producción, podríamos llegar acá. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que quiero transmitirles. O sea, esto también es uno de los modelos. Más adelante van a ver que es uno de los modelos que generalmente son de los primeros, que tienen primera explicación de economía y que son los más representativos o más conocidos dentro del concepto económico. ¿Se comprende lo que dije? ¿Alguien que quiera hacerme una pregunta con relación a esto? Igual más adelantito les voy a explicar algo más. Sino que hasta aquí quiero saber si pudieron captar lo que estaba mencionando. ¿Alguien de repente se quedó en la jugada? ¿Nadie? No los estoy viendo, así que por favor hablen porque ahorita lo que veo es la presentación, entonces no puedo ver sus rostros, o sus cámaras, perdón, sus imágenes y no puedo saber quién necesita. Si alguien desea que le explique, por favor dígame, hable para poderle ayudar. No, profesor, todo claro de mi parte. Muy bien, entonces tenemos este concepto de frontera de posibilidades de producción, ¿no? Igual aquí en este ejemplo, ustedes pueden ver que nos enfrentamos a la selección de alternativas. Esas alternativas serían las posibles combinaciones que yo puedo tomar. Produzco más de uno, produzco más de otro, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos aquí implícito el concepto del costo. El hecho de producir bienes de capital implica que voy a sacrificar bienes de consumo. Entonces, si quiero producir más bienes de capital, eso quiere decir que voy a producir menos bienes de consumo. Ese es el costo que hay. Pero si quiero tener más bienes de consumo, lo que va a suceder es que el sacrificio va a estar en bienes de capital. Entonces, al moverme en esta curva, si me muevo hacia acá, ¿sí?, voy a sacrificar bienes de capital para poder producir más bienes de consumo. Si me muevo así, lo que va a ocurrir es lo contrario. Voy a sacrificar bienes de consumo para producir más bienes de capital. Entonces, los dos conceptos están implícitos aquí. Bueno, avanzamos un poquito más. 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué implica este término de marginalidad? ¿Ya? Generalmente nosotros lo ligamos esto para hacerlo sencillo, ¿no? A veces es un poquito difícil explicar esto, pero imagine lo siguiente, ¿no? Estamos en el desierto, imagínese usted que está en el desierto. Estamos que nos morimos del calor, hay un calor tremendo y estamos en el desierto. Y de repente damos con una tiendita que hay en el desierto. Y obviamente tengo sed y veo que la tienda vende botellitas de agua. ¿Ya? Me tomo la primera botella de agua y lo más seguro que esa botella primera de agua, teniendo un calor tremendo y teniendo tanta sed, me va a dar un nivel de satisfacción bastante alto. Ahora, me tomo la segunda, puede ser que esa segunda también me siga generando satisfacción a mí porque tengo sed, pero lo más probable es que comparada con la primera, el nivel de satisfacción ya no es mayor, sino puede ser menor. Si yo me tomo una tercera, me tomo una cuarta, me tomo una quinta botella, lo más seguro es que la tercera, cuarta y quinta, con relación a la satisfacción que me produjo la primera, va a ir decreciendo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucede es que cada vez que aumento una unidad, en este caso de consumo, yo puedo ver que el nivel de satisfacción disminuye. Y llegará un momento en que voy a agregar una unidad más y lo más probable es que el nivel de satisfacción sea el mínimo o simplemente ya no tenga satisfacción de consumir. Imagine que está comiendo hamburguesas, ¿no? O cangrejos, ya, listo. ¿Cuántos cangrejos se comen generalmente una persona? ¿Qué serán? 5, 3, 4. Bueno, imagine que usted se come 3 cangrejos y con eso queda de 1000 maravillas. ¿Ya? Pero lo más seguro es que si ya usted le ponen 6 cangrejos, usted va a quererse comer el sexto cangrejo, lo más seguro es que va a decir, no, ya no, estoy saciado, no quiero. Y una unidad adicional no le generaría más bien ningún nivel de satisfacción, sino más bien le generaría hasta aversión al consumir. Podría ser un sentimiento o un evento negativo a lo que anteriormente se generaba. No sé si me explico. El hecho de consumir una unidad adicional puede hacer de que aumente el costo, aumente el ingreso, ¿sí? Puede ser que aumente el nivel de utilidad, puede ser que aumente el nivel de satisfacción. Entonces, el hecho de tomar una unidad adicional genera ese evento que se conoce como
un costo, un ingreso, una utilidad o un nivel de satisfacción marginal. Está al margen en el sentido de que es lo adicional que me genera el hecho de consumir una unidad más de algo. ¿Ya? Entonces, las personas racionales generalmente piensan en términos marginales. Es decir, que nosotros cada vez que compramos algo, lo vemos en términos marginales. Si yo me voy a comprar ropa, puede ser que comprarme un pantalón me da satisfacción porque al final ando con los pantalones ya rotos. Comprar dos a la final chévere porque ya tengo al menos para uno utilizar los 3 días a la semana y el otro 3 días más. Si me compro 3 puede ser que ya, bueno, como elección adicional podría ser, pero tranquilamente pudiera vivir con los dos. Pero ya comprarme 4 o 5, lo más seguro es que esas unidades adicionales ya no me generan el mismo nivel de satisfacción. En el caso de costos, por ejemplo, usted está produciendo algo y de repente imagine que yo necesito, y este concepto luego se liga con el tema de economías de escala, ¿no? Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo me dedique a hacer pizzas, ¿ya? Y de repente le pongo un tomate solamente para hacer la ensalada, la pasta de la pizza. La pasta de la pizza y de repente me queda medio aguachenta, pero tiene sabor la pizza. ¿Ya? Pero me cuesta en ese momento un solo tomate. De repente yo digo, bueno, queda muy aguachenta, queda media pálida esta pizza, así que hay que meterle otro tomate para hacer la pasta, ¿no? Entonces le meto otro tomate. ¿Ya? Pero ahí, en cambio, ya ahí implica de que el costo está aumentando en ese caso. Ya no me cuesta, o sea, producir esa pizza, si la veo como un negocio, producirla ya me va a costar un poquito más, ¿no? Pero ya sería algo, el costo marginal que se estaría generando. Por ejemplo, la pizza perfecta, no sé, me invento, que implique 3 tomates. Esa sería la pizza perfecta familiar que yo haga, solamente la puedo hacer con 3 tomates. Pero ya al agregarle el cuarto, el costo como que sube, y al agregarle el quinto o el sexto, por más que me guste el tomate, pero ya desde la perspectiva de la producción, ya no me sería tan atractivo porque me va a costar más la producción, ¿sí? Entonces, este concepto de marginalidad también lo puedo ligar al tema de costo. Cada vez que yo produzca algo, puede ser que al agregar una unidad adicional, los costos en lugar de disminuir, más bien comienzan a aumentar. En ese momento es cuando yo tengo que tomar una decisión, pero habrá un punto donde el costo alcance su nivel más bajo, y es precisamente ahí donde yo debería dedicarme a producir. Y ese concepto se traslada al tema de economías de escala. Lo mismo ocurre con el ingreso, ¿no? Puede ser que igualmente, o sea, el hecho de producir una unidad adicional puede llevarme a mí a que mis ingresos suban, pero llegará en un momento de que producir una unidad adicional, una unidad más, ya no me lleve tanto al aumento de ingresos, sino que los ingresos pueden estabilizarse o inclusive decrecer. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente podría haber en algún momento que yo necesito producir cierta cantidad de algún bien, ¿sí? Y el hecho de producir una unidad adicional, en lugar de aumentar los ingresos que yo puedo tener, más bien los ingresos, repito, quedan iguales o declina o baja el nivel de ingresos por producir esa unidad adicional. ¿Por qué? Porque finalmente el producir esa unidad adicional podría implicar de que tengo que comprar una nueva máquina, tengo que comprar hacer inversiones en más materia prima. Para producir solamente esa, tengo que estoquearme de gran cantidad de materia prima para sacar ventajas por el tema de costos. Entonces mis costos en realidad comienzan a aumentar en lugar de disminuir, y por ende el ingreso comienza a disminuir. Entonces, este concepto, repito, yo lo puedo relacionar con costos, con ingresos, con utilidad, ¿ya? Y eso hace y en sí este concepto de marginalidad lo que va a implicar es lo adicional que se gana, que me cuesta, que genera como utilidad o que genera como beneficio por el hecho de tomar una unidad adicional de algo. Eso es el concepto de marginalidad. Igual van a verlo más adelante, así que tranquilos si es que no me capta tanto la idea por el momento. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Bueno, 3. Las personas piensan en términos marginales.
4, las personas responden a incentivos. Eso ocurre también en el mercado. Nosotros como consumidores generalmente respondemos a incentivos. Y prueba más lo que ocurrió recientemente en el paro. ¿Cuántos han comprado últimamente cubetas de huevo? ¿Han comprado, se han ido al mercado a comprar en estas semanas cubetas de huevo? Lo más seguro es que van al mercado y usted ve que una cubeta de huevo en algún momento estuvo hasta en $10 en estas 2 semanas. No, no es broma, es en serio. Cobraban hasta $10 por una cubeta de huevo. Y usted obviamente va al mercado y ve una cubeta de huevo y a menos que la hayan hecho cesárea a la gallina, que no tiene sentido para que cueste tanto. O sea, en nuestra lógica común, nosotros no estaríamos dispuestos a pagar un precio tan alto por una cubeta de huevo, ¿ya? Entonces, nosotros respondemos a incentivos. Entonces, ese precio más alto, que en este momento está, lo más seguro es que hizo que usted, que yo y que cualquier otro ecuatoriano diga, aguántate, entonces voy a consumir menos este producto hasta que la situación se estabilice. Más probable es que ustedes también, sus mamás se tienen que haber enfrentado a sus mamás y sus papás se tienen que haber enfrentado a esta decisión, ¿no? Como nunca, por ejemplo, mis hijos estaban felices porque no comían ensalada en la casa, porque el tomate estaba caro, porque el pimiento estaba caro, ¿ya? Y eso hacía que nuestra dieta momentáneamente cambiara. Entonces la demanda de esos productos también se modificó por el tema de costo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en estas próximas semanas? Ya hoy ya se acabó el tema del paro, lo más seguro es que esto se va a regularizar, ¿sí? Y lo que vamos a tener son escenarios donde el precio baja. Y al tener precios más bajos, ¿qué es lo que vamos a hacer como consumidores? Volver a cubrir nuestras necesidades demandando lo que anteriormente demandábamos. Y vamos a comenzar a comprar lo que anteriormente comprábamos, ¿no? Y reaccionamos a ese tema de la baja de precios. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros como consumidores, como participantes del mercado, siempre el mercado nos proporciona incentivos y en función de esos incentivos nosotros reaccionamos. Y todo esto tiene que ver con toma de decisiones, con elección de alternativas, con pensar marginalmente, ¿ya? Todo está relacionado, si usted lo puede ver, todo está completamente relacionado. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Ya, aquí, por ejemplo, ven este dibujito para cuando lo vean. De repente podría ser, miren, un ejemplo de cómo respondemos a incentivos. El hecho de que yo imagine que soy una autoridad del sistema financiero. Bueno, y me interesa que la gente comience a ahorrar. Una forma de motivar a la gente a ahorrar podría ser aumentándole la tasa de interés que le pago por colocar el dinero en las cuentas bancarias, ¿no? En las cuentas de ahorro. Entonces, un incentivo que podría darle a ese mercado para que reaccione podría ser la subida de la tasa de interés que me pagan por los ahorros. Lo más seguro es que ese incentivo, ese hecho de que suba la tasa, puede motivar a que algunos ahorradores que no querían colocar el dinero en el banco porque no les pagaba tanto, ahora con una mayor tasa, puede ser que se sientan motivados a colocar. En sentido contrario también sirve el ejemplo, ¿no? Podría ser que ocurra lo contrario. Los bancos tengan demasiada liquidez y a mí lo que me interesa es que saquen esa liquidez y de repente la inviertan lo pongan a trabajar. Entonces una forma de hacerlo es bajarle las tasas de interés. O sea, al bajarle las tasas de interés la gente va a decir, no, ¿para qué lo tengo en el banco si lo puedo tener en la casa y a la final no es mucha la diferencia? ¿Y para qué lo voy a tener en el banco si me está pagando tan poco? Lo más probable es que necesite hacer es invertirlo, ¿no? Y de esa manera yo puedo presionar o motivar al mercado para que pueda tener estos cambios de comportamiento. Igual, en ambos casos, se responde a incentivos que les puede dar el mercado. Bueno, ahora, lo siguiente, luego de que ya entendimos este tema de la toma de decisiones, del costo marginal, el ingreso marginal, utilidad marginal, las elecciones que tomamos, vamos ahora a ver cómo interactúan las personas unas con otras y por qué es importante que interactúen dentro de un mercado. Entonces vemos el principio 5 que me dice que el intercambio puede mejorar el bienestar para todos. Es lógico que el intercambio mejora el bienestar para todos. Porque si surge un mercado, recuerden que en el mercado está presente la oferta y la demanda. Si se genera ese mercado, va a haber quienes quieren el producto que es motivo del mercado y va a haber quienes van a producir, generar ese bien o servicio que es motivo del mercado. Entonces, ¿por qué se dice que el intercambio mejora el bienestar? Porque obviamente yo como productor le entrego a usted como consumidor el bien que usted necesita.
le genero un beneficio, le genero una mejora. ¿Ya? Porque usted, si de repente yo necesitaba, no sé, harina para poder hacer tortillas y poder vender, ahora ya tengo una empresa que me está generando esa producción, ¿no? Anteriormente me tocaba coger los choclos, ponerlos a secar y de ahí majarlos, rallarlos para poder tener harina. ¿Ya? Pero ahora tengo una empresa que me proporciona este recurso, me sale más barato y, y yo tengo ese producto para poder generar la producción. Entonces, pero también la empresa se beneficia porque obviamente la empresa recibe como contraparte o recibe o está usufructuando del hecho de que está vendiendo este producto, ¿no? Y si usted lo ve también más atrás, la empresa, para poder generar esa producción, tiene que contratar gente. Si contrata gente, recuerden nuevamente el ciclo que se produce. Si contrata gente, esa gente tiene trabajo, si tiene trabajo, tiene plata, y si tiene plata, consume. Y todo se mueve en la economía. Es decir, el intercambio genera este bienestar dentro de la economía. Por eso es importante que justamente se encuentren estas dos fuerzas, participen del mercado y se generen condiciones de intercambio para poder ganar consumidores y productos. Este par de señores bien feos que están aquí, bueno, son el que era en algún momento el presidente de Perú, el que está a mi lado derecho, que es Toledo, y el presidente Bush, que está a la izquierda. Bueno, simplemente lo estoy presentando aquí porque en algún momento Perú y Estados Unidos firmaron un TLC, un Tratado de Libre Comercio. ¿Estoy en clase? Tratado de Libre Comercio. Entonces, este Tratado de Libre Comercio, lo que sucede es que era un tratado que beneficiaba a ambas partes. Este tratado, al momento de darse, al momento de generarse, lo que hizo fue que Perú entregaba producción que no tenía Estados Unidos, y se supone que Estados Unidos también le vendía producción que no tenía Perú. Entonces, el TLC no es algo que o el Tratado de Libre Comercio no es algo que se firma a ciegas. Generalmente hay un trabajo de cuerpos técnicos que lo que analizan es qué tiene un país y qué le puedo proveer y qué yo puedo recibir de ese país sin que perjudique obviamente a la producción nacional. El problema está cuando no se hacen bien esos cálculos y genera el daño de la industria local. Se supone que, pero finalmente el espíritu del tratado es que haya ese libre comercio que beneficie tanto a un país como al otro. Los peruanos los más probables se beneficiaron porque al estar en un mercado tan grande o volverse proveedor de un mercado tan grande, eso genera beneficios para ellos como productores. ¿Ya? Los americanos también no desmerecen el mercado peruano, pero también el hecho de que ellos pueden conseguir de repente productos primarios, commodities, que ellos necesitan en sus empresas para poder generar producción y entregar al mundo. Entonces, estos tratados de libre comercio generalmente son un ejemplo de este intercambio y cómo ese intercambio mejora las condiciones de la economía. El principio 6, los mercados son un buen mecanismo para organizar las actividades económicas, ¿no? Entonces, recuerden lo que decía Smith, generalmente todo lo que ocurre en el mercado, lo que se va a producir va a ser demandado por el mismo mercado va a ver quién puede entregar esa producción, atrayéndolo a esos productores para que puedan generarse, y establece ese orden, ¿no? Entonces ya el mismo mercado, el hecho de que surja esta necesidad, aparezca la necesidad de un producto, y alrededor de esa necesidad se agreguen o comiencen a ingresar quienes pueden entregarlo y quienes quieren consumirlo, va a hacer de que cada quien vaya ocupando su posición y genera una especie de orden dentro de ese mercado. Por eso es que me dicen los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Este punto es interesante porque Smith nos decía que en cierta medida no era bueno tanto la participación del mercado, perdón, del Estado, ¿no? Y finalmente, en nuestra actualidad, nosotros podemos ver de que a veces sí hay ciertos momentos en que es interesante que participe el mercado. Recién hoy día terminamos con un paro, donde lo que sucedía, uno de los puntos más problemáticos que teníamos, era discutir el hecho de que cierta medida pelear el tema del subsidio a la gasolina, ¿no?
Finalmente, luego de tanto tira y jala, los indígenas pedían que se mantuviera todavía una especie de subsidio de 40 centavos por cada galón de gasolina. Hoy día se definió en 15, no se obtuvo lo que se buscaba, pero básicamente se logró revivir parte del subsidio que se transforma en una especie de ayuda para la población. Hay momentos en que el mercado necesita también la participación del Estado. Por ejemplo, en los momentos en que esto ocurre en el mercado productor de banano, ¿no? En el mercado productor de banano hay algo que se conocen como precios de sustentación, precios que generalmente se pagan y que son como una especie de precio estándar que usted lo va a recibir como productor bananero cuando el precio está muy bajo. Si hubieran las condiciones libres de mercado, usted como productor bananero, si el precio está muy bajo, perdería porque el precio está bajísimo, ¿sí? Y cuando sube el precio, usted ganaría grandemente porque obviamente le van a estar pagando más por su producto. Pero finalmente se puede ver que hay ciertos momentos donde hay, más que nada los pequeños productores, ese sube y baja en realidad termina afectando a muchos de estos pequeños productores. Y por ende se fija una especie de como precio intermedio. De tal manera que si las condiciones son malas en el mercado, usted recibe ese precio intermedio. Una especie de precio de sustentación. En cristiano, usted con lo que gana no pierde grandemente, pero tampoco va a perder como en una situación donde si el precio fuera bajísimo, usted básicamente no alcanza ni siquiera para lo básico, recuperar lo básico para poder producir. Entonces, este precio de sustentación básicamente es lo que absorbe, ¿verdad? Chicos, solamente les pido un favor, es que van a utilizar ahorita el aula. Yo ya termino aquí, seguiríamos con este tema el día de mañana y seguimos revisando estos puntos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor, Sí, la dices, por favor. el principio número 6, ¿me podría dar otro ejemplo? Ya. No me quedó muy claro. Los Gracias. mercados son un buen mecanismo para organizar la economía. Ese hecho de que el mismo mercado se regula, permite de que la actividad económica surja. Es decir, si hay una necesidad, alrededor de la necesidad surge el ofertante, surge el demandante, se fijan precios, se fija lo que se va a producir, el mismo mercado lo fija, se fija el precio que se va a cobrar, el precio al que se va a vender, y toda esta actividad o esta interacción entre los agentes en el mercado genera este dinamismo dentro de la economía. Tenme este punto y mañana te lo explico perfectamente, ¿ya? Porque ahorita van a utilizar el dato. Solamente te pido eso. Mañana sigo con este tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Pasen bien y buena noche. Profesor, ¿Sí? una pregunta rapidito. Lo que pasa es que ayer unos compañeros y tenemos la duda de cuándo va a habilitar el aula virtual, Prometo que ya porque no tenemos... este fin de semana se los hago. Se los juro por mi madre. He Ay, estado con temas de gracias. doctorado, pero ya se los voy a hacer. Se las No se debo decir. preocupe. Ya. Muy bien. Gracias, chicos. Pasen bien y buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.